Buen día, bienvenidos a la tercera charla de la 24ª Jornada Litúrgica Arquidiocesana, la liturgia en tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a considerar cuál es la propuesta litúrgica para este tiempo. Pero para ello tenemos que recordar cuáles fueron los inicios de la Iglesia y no pensar que estamos navegando hacia una situación nueva y desconocida para la Iglesia. Más bien estamos yéndonos a nuestros orígenes. Al inicio, la actividad evangélica principalmente la realizaba Jesús en las casas o afuera de las poblaciones. Pero por ejemplo, notamos a Jesús con Pedro cuando cura a su suegra. Lo vemos en varias ocasiones en la casa de Lázaro junto con Marta y María, sus hermanas. Lo vemos cenando en la casa de Zaqueo e inclusive le insiste a sus discípulos que no vayan de casa en casa, sino que escojan una casa y se queden ahí. La arqueología nos revela que los primeros sitios cristianos fueron las casas, como la recientemente descubierta de Dorus Europa en Mesopotamia, lo que hoy es Siria, que viene siendo una casa familiar adaptada para ser iglesia. Luego en Roma tenemos las basílicas paleocristianas, como la de San Calixto, como la de Santa Sabina, como la de Santa Cecilia, que eran casas principales en las cuales se reunían los vecinos para las distintas celebraciones. Sin embargo, la iglesia, que jamás debió haberse dividido, se empezó a dividir y empezó a ver la distinción de los bautizados. Los bautizados que formaban parte del clero, clero significa herederos, y los que no eran herederos, los bautizados que no tenían cargos en la iglesia. Vamos a ver a estos primeros, los clérigos. Los apóstoles no fueron dejando otros apóstoles, sino que fueron dejando en las distintas comunidades obispos, episcopos, que significa el que puede ver por encima, pero más que un supervisor era como un vigía, aquel que estaba atento a las situaciones y hacia donde la comunidad podía caminar sin temor. Como Jesús dice, el buen pastor te guía hacia campos verdes y te hace reposar. Sin embargo, los presbíteros, que eran los consejeros de los obispos, los que le ayudaban a conducir a la iglesia, tuvieron que ser destinados a comunidades particulares porque ya no era posible poder reunir a tanta gente en una casa y porque ya no era factible poder organizar a tanta gente. Entonces nacieron las parroquias, las paroxías, es decir, aquellos que viven cerca al obispo pero no con el obispo, y puso al frente de estas parroquias a un párroco, es decir, a uno de sus presbíteros, y lo destina para que atienda a X comunidad. También se instituyeron a los diáconos, que se encargaban de la administración y de la caridad, de tal manera que los obispos y los presbíteros se pudieran dedicar más fácilmente a la evangelización y después a la celebración de los sacramentos. El resto se llamó Christi Fidelis Laicis. Laico es la persona que vive en los pueblos, es la gente que vive fuera de la ciudad. Y Christi Fidelis son aquellos que fueron fieles a Jesucristo.
Con el tiempo la palabra laico fue poniéndose en contraposición a clerical y por eso se reconoce actualmente en la nomenclatura los estados laicos, es decir, los que no son gobernados por miembros del clero. Estos laicos fueron muy importantes en el ejercicio de la vida de Jesucristo. Él tenía a 12 apóstoles y a 72 discípulos, pero tenía a una multitud de laicos que lo seguían. Entre ellos, muchos de ellos eran mujeres. Y San Lucas ha querido dejar plasmado que Jesucristo reconoce la labor de estas mujeres que le acompañaban. Tenemos a los laicos que acogían en sus casas a los apóstoles, como Cornelio para el caso de Pedro, Troade para el caso de Pablo. También podemos ver al muchacho que llevaba 5 panes y 2 pescados, que no forma parte del grupo de los apóstoles, y es un laico que provee para poder que aquella multitud recibiera el alimento de manos de Cristo. Sin contar que al inicio la Iglesia vivió el martirio de cientos de laicos que fueron los que fundamentaron a la Iglesia que actualmente nosotros conocemos. Este fue el primer paso, tal vez no tan agraciado, de dividir a los bautizados entre los clérigos, los herederos, y los laicos, que son la gente común de los pueblos. El segundo paso. La Iglesia siguió extendiéndose tanto en las ciudades como en los pueblos, que era imposible reunirlos en una sola casa, por lo cual se tuvo que hacer modificaciones, al principio adaptaciones de esas casas, pero se tuvo que llegar a la necesidad de empezar a hacer construcciones básicamente para la realización de los sacramentos en estas iglesias. Así estuvo la Iglesia durante los 3 primeros siglos, pero después de la Europa del Este vino un caudillo llamado Constantino, que enfrentó al emperador romano y le venció en el año 313. Constantino le da libertad de culto a los cristianos, pero años más tarde Teodosio I, su sucesor, le va a dar a la Iglesia no solamente el reconocimiento oficial, sino que la va a nombrar como la religión oficial del Estado. Y esto provocó que muchísima gente se convirtiera al cristianismo, no porque estuviera convencida, sino porque era un requisito para poder trabajar en las cosas del imperio. Y así, las conversiones en masa provocaron también una disminución de la fe y de la vivencia de la fe. ¿Qué pasó con el clero? Empezó a tener cargos públicos. Y cuando Constantino decidió trasladar la sede del imperio a Bizancio, se quedó el Papa Silvestre en Roma, casi con todas las prerrogativas de un emperador, y los sacerdotes como senadores romanos. Y así la Iglesia se empezó a hacer imperial y utilizar las insignias imperiales como insignias litúrgicas y pontificias. Tenemos un cuarto paso. La liturgia se convirtió en un ceremonial. Y esto provocó que la gente sencilla
no participara ya de las celebraciones de la iglesia, sino que regresaron a sus casas, a las devociones e incluso a las supersticiones. La iglesia cada vez más se refugió en ritos complicados y en uso de cosas que se distanciaban mucho de la sencillez del Evangelio. Como si esto no fuera poco, en un quinto paso, la iglesia siente la necesidad de explicar todo cuanto pasa en el mundo, porque se constituye ella a sí misma como la luz que alumbra a todas las circunstancias y todas las cosas. Desafortunadamente, el Evangelio no tenía todas las respuestas, porque el Evangelio lo puso Jesucristo para que alcanzáramos la vida eterna, no para que alcanzáramos la supremacía entre las culturas y las naciones. La iglesia se casó con la filosofía helénica, principalmente con la filosofía de Platón. Y es esta filosofía la que le empezó a dar respuesta a todas las cosas que el Evangelio no especificaba. Con el paso de los años, pesó más la filosofía que el propio Evangelio, a tal punto que las grandes divisiones en la iglesia no se debieron por motivos teológicos ni de fe, sino por motivos de supremacía cultural. ¿Qué era lo más importante? ¿La cultura o el Evangelio? ¿El imperio o la iglesia? Y como se había desvanecido la división entre una y otra, la iglesia sufrió durante muchos siglos este tipo de problemas. Las pestes y las guerras provocaron que la gente viviera una ignorancia como jamás nunca la humanidad civilizada la ha tenido. La pobreza, la miseria y la enfermedad hicieron que fueran solo unos cuantos los letrados. Y esos unos cuantos letrados, pues obviamente eran clérigos, que fueron los que se quedaron prácticamente con la liturgia, mientras que la gente, como ya había apuntalado, se tuvo que refugiar en devociones y en prácticas religiosas. Un sexto paso fue cuando la iglesia se volvió multinacional, multicontinental, multilingüística y multicultural. Eso hizo que no pudiera soportar una estructura tan grande, tan aplastante. Y entonces las prácticas políticas la fueron asfixiando. Y la necesidad económica de sostener una iglesia tan grande también. Entonces aparecen los monjes como una especie de reproche a la vida que llevaban la mayor parte de los cristianos. Y los monjes se autoimpusieron un ayuno y una pobreza para indicar que no íbamos por el camino correcto. Más adelante, otros protestaron por las prácticas políticas de la iglesia y su deseo imperialista, y así es como van a surgir los ortodoxos en Oriente, los luteranos, los anglicanos, los calvinistas en Europa. Sin embargo, ellos tampoco pudieron aguantar la unidad y se han ido fragmentando a través de estos últimos siglos. La iglesia, para evitar seguirse desquebrajando, se refugió en los sínodos y en los sínodos, que le dieron a la iglesia esa flexibilidad que necesitaba para seguir operando en los 5 continentes de la tierra. Así llegamos al día de hoy, un repaso de 20 siglos en unos cuantos minutitos.
¿Cuál es nuestra propuesta? Desandar el camino y mantener un solo destino, que el obispo es el encargado de eso. Para eso es el vigía, para indicarnos cuál es el camino desde el Evangelio. Pero el método y el tiempo no lo puede establecer el obispo. Hay que dejárselo a cada una de las comunidades, ya que el crecimiento y la formación y la preparación en nuestra arquidiócesis no es igual en todas partes. Hay iglesias que tienen mucho más recursos y hay otras que tienen que cargar con más dificultades. Mientras que tengamos claro hacia dónde queremos ir, dejémosle a los párrocos y a las comunidades la manera de llegar, la manera de poder llegar a esos objetivos que tienen que ser únicos para que la iglesia camine como un solo ejército, como una sola fuerza, y que no se pierda en caminos que puedan llevarnos a situaciones peores todavía. Hay que depurar la práctica católica de todos los sedimentos ajenos a los dichos y a los hechos de Jesucristo. La Iglesia tiene que depurar qué aspectos culturales, filosóficos, económicos, morales, etcétera, no son tan importantes como las prácticas del Evangelio, y enseñarle a la gente de que tenemos herramientas, pero esas herramientas no son nuestro destino, esas herramientas no son nuestra finalidad, sino que cada comunidad tiene que ver qué es lo que sí le sirve y desechar obviamente lo que no sirve. Lo único que tenemos que conservar íntegro siempre es el Evangelio y la tradición en la forma de entender el Evangelio. Tenemos que reivindicar el ministerio de los sacerdotes, no como santificadores en el sentido peyorativo de la palabra, es decir, encargados de estarle dando a la gente herramientas para conservar su vida o su estado de gracia. Tenemos que reivindicar a los padres, a los sacerdotes, como los sabios, como aquellos que, habiendo vivido, le pueden ofrecer a la gente pastos verdes, fuentes tranquilas. ¿Qué caso tiene atiburrar de sacramentos a las gentes si no los alimenta, si no los cambia? Somos una iglesia que tiene muchísimos hijos, pero no atiende correctamente a sus hijos, ni es pareja con sus hijos. Hoy en día estamos haciendo esfuerzos que mucha gente los considera incomprensibles, porque tenemos que rescatar a los que se nos han quedado en el camino. Tenemos que rescatar a aquellas personas que no tienen a su alcance todos los medios para salir adelante. Inclusive en este momento en el que me dirijo a ustedes, siento el remordimiento de que no todos los que trabajan en la liturgia pueden tener acceso a estos medios. Y como tenemos restringido el reunirnos, se hace más complicado a los párrocos poder reunir a sus fieles para pasarles estos conocimientos. Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo de poder hacer llegar este tipo de información de una manera más digerida a los grupos que están más distanciados de la iglesia. Tenemos que reivindicar también la misión de los laicos. Laico no se puede entender hoy en día simple y sencillamente como todos aquellos bautizados que no son obispos.
que no son sacerdotes, que no son diáconos. Tenemos que aceptar nosotros, los miembros del clero, que no estamos dando concesiones, que por el bautismo los laicos tienen derechos como tienen obligaciones en la iglesia, pero muchas veces hemos acentuado más las obligaciones que tienen que los derechos que les asisten. Tenemos que insistir en aquello que es propio de todos los bautizados, por igual, como es el rezo de la liturgia de las horas, como es el evangelio, como es cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, como es la reconciliación de los hermanos. Tenemos que favorecer plataformas en las cuales nuestros hermanos puedan seguir alimentándose y creciendo en la gracia. Tenemos que apuntalar, depurar y distinguir las devociones cristianas de la religiosidad popular. Hay muchísimas cosas en la iglesia que hacemos por religiosidad popular, pero no son cristianas. Tenemos que ver qué elementos sí nos pueden servir de la religiosidad, pero no darles categoría ni carta de ciudadanía en la iglesia. Tenemos que instruir más acerca de la gracia de Dios y de la acción del Espíritu Santo. A la administración de este secretariado de liturgia le ha interesado más la formación de los fieles que los subsidios que abundan en las redes sociales, que abundan en demasía de monitores, de cantos, de no sé cuántas cosas. Lo que no abunda es la formación de los laicos. Y no quisiera pensar que no abunda porque nos conviene tener laicos ignorantes, laicos que no sepan cuáles son sus derechos, que no tengan las herramientas suficientes para vivir la gracia y que tengan que estar dependiendo siempre del clero. El clero, ojalá algún día se le quite ese nombre. Los que estamos ungidos por el orden sagrado, tenemos una misión que tenemos que concentrar y abandonar todas las áreas de subsidiariedad en las que nos hemos metido y que muchas veces son las que hacen más cansado el ministerio. Tenemos que confiar en los bautizados. Tenemos que confiar en el Espíritu de Dios y mover esta iglesia entre todos. Tenemos que abandonar las rivalidades e insistir más en el testimonio. Las imposiciones que a diario recibimos crean violencia dentro de la iglesia. Si la gente estuviese más preparada, si los bautizados conociéramos mejor nuestra fe, creo que andaríamos por convicción y no por temor. Termino esta plática diciéndoles lo que Cristo le dijo a los apóstoles: denles ustedes de comer. Hermanos y hermanas, necesitamos que aprendan a generar los recursos en la fe para que lleven una vida de la gracia sólida. Nos queda nada más una sola reflexión la próxima semana, en la que les diré ya de manera concreta qué es lo que podemos hacer desde la liturgia en este tiempo de pandemia. Recuerden suscribirse a la página de YouTube y al WhatsApp del Secretariado de Liturgia para que reciban información oportuna sobre estos temas. Muchas gracias.